tal amigos? Cordialísimo saludo. Bueno, yo les traigo otro jueguito. Este se llama Torre de Hanoi. Este es un rompecabezas o juego matemático. Este fue inventado por el matemático francés Edouard Lucas. Este juego de mesa pues es un solitario o juego de mesa individual. Consiste en un número de discos perforados de radio creciente que se apilan insertándose en uno de los tres postes fijados en el tablero. Entonces, cuando hablamos que se apilan es que estamos aquí apilados, ¿sí? En uno de los postes de tamaño mayor a tamaño menor, ¿sí? Entonces, el tamaño mayor siempre va a ir en la parte inferior y el tamaño menor va a ir en la parte superior. Entonces, este es más grande que 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 este y este es más grande que este. Entonces, allí así van apilados. Yo ya les había mostrado anteriormente en este tablero un jueguito que creo que le llamé el juego de las donas o algo así, que es con estos disquitos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el juego? Consiste en un tablero con tres varillas o tres postes y un número determinado de discos. Ustedes me preguntan cómo hago yo los juegos. Bueno, ¿cómo hago yo los juegos? Utilizo tablitas como esta, ¿sí? ¿Sí? Que es similar a esta que hay acá, una tablita de 2 centímetros, ¿sí? Por, esto creo que son aquí 7 centímetros más o menos de ancho tiene, y de largo pues el tamaño que lo necesitemos. Esto sería como para la base, utilizaría esta tabla. Para los postecitos pues estos son unos palillos especiales que venden en sitios donde trabajamos el bricolage. Y los disquitos, ¿sí? Los disquitos son con esta clase de tablitas, ¿sí? Con esta tablita, digamos, voy sacando yo los discos. ¿Cómo saco los discos? Utilizando el taladro y una copa sierra como esta. Esta es una copa sierra que nos hace dependiendo de los tamaños de los discos. Entonces yo tengo diferentes tamaños de copa sierra, ¿sí? Entonces esta viene acá y nos abre, nos corta el disquito del tamaño que nosotros necesitemos, de acuerdo a la copa sierra que le coloquemos, el número de copa sierra. Entonces, esto es lo que yo utilizo para hacer esta clase de juegos. En el caso de estos discos, entonces, como les decía, este material, este mismo material, se llama MDF, y este sería una tablita de pino como esta que tenemos acá. Bueno, estos serían los elementos que yo utilizo para hacer esta clase de juego, en el caso de la Torre de Hanoi. El objetivo del juego, ¿cuál es el juego? El objetivo es trasladar, digamos, una pila o esta torre de este poste al otro poste o a cualquiera de estos dos postes, siguiendo algunas reglas. Como que, por ejemplo, no se puede colocar un disco más grande encima de un disco más pequeño, ¿sí? Digamos, aquí este disco es pequeño, yo no puedo colocar esta ficha que es más grande a esta, ahí encima de ella. Siempre debo de llevar un orden de mover siempre una ficha pequeña encima de una grande o a un poste donde no haya otra ficha, digamos, que sea de menor tamaño o que esté vacío el poste. Este problema es muy conocido, digamos, en la ciencia de la computación, ¿sí? Y aparece en muchos libros de textos como introducción, digamos, a la teoría de algoritmos, ¿sí? Porque pues para este juego se necesita un algoritmo que ahorita les voy a explicar más o menos cómo es la forma de solución de este, digamos, rompecabezas, o como yo le digo, solitario, la famosa Torre de Hanoi. La fórmula para encontrar el número de movimientos necesarios para transferir, digamos, X cantidad de discos desde un poste a otro es 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo voy a trasladar un disco, nada más, de este poste a este poste, me dice que la fórmula es 2 a la n menos 1. Entonces, n es el número de discos, ¿sí? Que voy a trasladar. Entonces, en este caso sería 1. 2 a la 1 menos 1 sería 2 a la 1 es 2, menos 1 sería 1. 2 menos 1, 1. Entonces necesitaría un movimiento para trasladar este disco al otro poste. Si fueran 2, por decir algo, ¿sí?
Entonces me dice que la fórmula es 2 a la n menos 1. Como son dos discos, 2 a la n sería 2 a la 2 menos 1. 2 a la 2, la n es la potencia, ¿no? 2 a la n o 2 a la 2 menos 1 significaría 2 por 2, 4 menos 1, 3. O sea que necesitaría 3 movimientos para trasladar estos dos discos a este punto, por decir algo, o a cualquiera, ¿no? Digamos, vamos a trasladar estos dos allá. Digamos, entonces sería 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces 2 a la 2 serían 2 a la 2 sería 2 a la 2 menos 1 sería 2 por 2, 4 menos 1, 3. 3 movimientos necesité para llegar allí a este punto. Bueno, así sucesivamente, 2 a la n. Si tenemos, por ejemplo, como en este caso que vamos a hacer el ejercicio con 6 disquitos, ¿sí? Entonces sería 2 a la 6 menos 1. 2 a la 6, porque voy a utilizar 6 discos, ¿no? Entonces 2 a la 6 menos 1, ¿qué significaría eso? ¿Cuántos movimientos necesitaría yo para trasladar estas 6 fichas acá o estos 6 discos a este punto? Necesitaría 2 a la 6, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 menos 1, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 menos 1, 63 movimientos, o sea, esa es la menor cantidad de movimientos que puedo hacer para llegar allí, serían 63 movimientos, ¿sí? Entonces, esa es la menor cantidad de movimientos que se pueden hacer en el caso de 6. En el caso de 7, pues sería 2 a la 7 menos 1, de 2 a 8 a la 8, 2 a la 8 menos 1. Entonces, depende de eso, eh, el, el, la fórmula 2 a la n menos 1. El juego, pues en su forma más tradicional consiste en 3 postes verticales como ustedes ven aquí. En uno de los postes apilamos un número indeterminado de discos perforados por su centro. Normalmente estos discos, como les explicaba ahorita, los hago de madera. También los pueden hacer de cualquier otro material, digamos de cartón, lo pueden hacer de foam y lo pueden hacer de icopor, ¿sí? Lo importante es que, ideal es que sean así círculos, ¿no? Porque pueden hacer cuadritos, pero entonces un cuadrito mayor que otro en su tamaño. Entonces lo pueden hacer de diferentes formas. Bueno, eh, los discos, estos discos o las fichas se apilan, digamos, sobre uno de los postes en tamaño decreciente de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, el disco de tamaño mayor va siempre en la parte inferior y el disco más pequeño iría en en la parte superior. Aquí no se puede jugar o no se debe jugar con dos discos de igual tamaño. Eh, y todos, pues como les dije, están apilados de mayor a menor, desde la base del poste hacia arriba, quedando los otros dos postes vacíos como están acá. El juego consiste en pasar todos los discos desde el poste ocupado, es decir, que posee la torre, ¿sí?, a uno de los otros postes vacíos. Para realizar este objetivo es necesario seguir, digamos, 3 reglas. Realmente son muy pocas las reglas que se necesitan para hacer este traslado de discos de una torre, de una varilla o de un poste a otro poste o varilla. Digamos, la primer norma dice que siempre se puede mover un disco a la vez, ¿sí? Y para mover otro, los demás tienen que estar en sus postes, ¿no? Todos los discos siempre van a estar en los postes. Eh, no podemos mover 2 discos o 3 discos, ¿sí? Sino siempre debemos coger un disco y mover ese disco, después mover el otro disco, ¿sí? Y así sucesivamente vamos moviendo los discos de las torres hacia las otras torres. Esa sería, digamos, la primer regla o primer norma. La otra sería que un disco de mayor tamaño, como les explicaba, no puede estar sobre otro de menor tamaño, ¿sí? O sea, si yo coloco este disco acá, encima de este disco no puedo colocar ninguno de estos porque todos son mayores en tamaño a él. Entonces, esa es la segunda norma o regla
para este juego. Y la tercera dice que solo se puede desplazar el disco que se encuentra en la parte superior de cada poste, ¿no? O del poste. O sea, no podemos coger de aquí el disco, digamos, en este caso el disco verde o el blanco, el rojo. No, primero tenemos que coger el disco que está en la parte superior, en cualquiera de los postes, pues que hayan dos o tres discos, siempre se debe coger es uno de los discos que está en la parte superior, no en la parte inferior. Eh, bueno, voy a contarles un poquito de historia, ¿no? Sobre el juego, ¿sí? Dice, hay una historia sobre un templo en la India, en Kashi Vishwanath, ¿sí? Que contiene una gran sala con tres postes gastados por el tiempo, la cual está rodeada de 64 discos dorados. Los sacerdotes de Brahma, actuando bajo el mandato de una antigua profecía, han estado moviendo estos discos de acuerdo con las reglas inmutables de Brahma desde ese momento. Por lo tanto, esto es un acertijo. También se conoce como el rompecabezas de la Torre de Brahma. Según la leyenda, cuando se complete el último movimiento de rompecabezas, el mundo se terminará. No está claro si, eh, digamos, el inventor del juego, eh, si esta leyenda es cierta, o se la inventó él, o si se inspiró en ella. Bueno, si la leyenda fuera cierta, ¿sí? Y si los sacerdotes o los ¿cómo se llama? Los monjes, ¿sí? Pudieran mover discos a una velocidad de un disco por segundo, utilizando el menor número de movimientos, completar la tarea de mover esos 64 discos de una torre a la otra, eh, digamos, se llevaría más o menos o aproximadamente 585.000 millones de años, que es aproximadamente 42 veces la edad actual del universo. ¿Cómo les parece? Eh, o sea que no nos asustemos porque nos digan que cuando vayan a mover los 64 discos de una torre a la otra, llevando estas normas o reglas, que las cuales les he comentado, se llevaría más o menos unos 585.000 millones de años. Tremendo, tremenda esa cifra. Existen algunas variaciones de esta leyenda, ¿sí? Digamos de la leyenda de los monjes o del monasterio. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos relatos el templo es un monasterio y los sacerdotes son monjes. Se puede decir que el templo o monasterio se encuentra en diferentes partes del mundo, incluidos Hanoi, Vietnam, y puede estar asociado con cualquier religión. En algunas versiones se introducen otros elementos como el hecho de que los sacerdotes o monjes solo pueden hacer un movimiento de uno de estos discos por día. Entonces, a ver amigos, esa sería como la historia y lo que tiene, digamos, relacionado al juego, ¿no? Como la creencia sobre el juego. Bueno, a ver, les cuento. La idea es siempre mover un disco pequeño, digamos, a una torre siguiente y luego el otro disco y devolverlos y volver aquí. Bueno, a ver, yo les voy a introducir un poquito o un tip eh, para que nos ayude a aprender este juego. Entonces, una regla dice que siempre debemos mover un disco, ¿sí? A una torre, digamos, vacía o ocupada, pero que no debemos colocar una ficha más grande o un disco más grande sobre un disco pequeño. Bueno, a ver, yo les cuento. En esto hay que tener en cuenta que casi siempre estos tres disquitos superiores son, digamos, el número que se va a estar moviendo continuamente para allá, para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y siempre van a estar junticos. Prácticamente debemos siempre tener estos tres disquitos junticos. Bueno, eh, se ha llegado a la conclusión de que si tenemos un número impar de discos,
¿sí? Un número impar de discos y vamos a mover esa torre a la última torre, por ejemplo. Entonces aquí hay tres torres o tres varillas, tres torres que dicen el inicio o el origen, ¿sí? La torre intermedia, que sería como la torre auxiliar, y la torre de finalizar el movimiento, ¿sí? Entonces sería inicio, la central o auxiliar y la de finalizar el movimiento. Entonces, eh, si yo voy a mover una torre que tiene 6 discos, eso es un número par, ¿sí? Ese es un número par. Cuando hay un número par, entonces el movimiento de la primer ficha o de la ficha superior debe ser a la torre siguiente. Debe ser a la torre siguiente. Si fuera impar, entonces va a la torre final que termina, pues a la torre final. Entonces, si yo voy a mover esta torre de aquí hacia allá, debo mover esta ficha aquí a la última torre. Si fuera par, debería moverla a esta torre. Entonces vamos a mover aquí. Digamos, vamos a empezar con los primeros movimientos. Ya les expliqué 1, 2 y 3, creo. Vamos a hacer, digamos, estas 6. Entonces el movimiento sería así. 1 acá, 2 acá, 3 acá. Y aquí ya vamos con esta para allá. 4. Entonces 5, 6 y 7. Entonces, como ustedes ven, para mover 3 fichas necesitamos 7 movimientos, que es 3 fichas, es 2 a la n menos 1, 2 por 3 sería 2 a la 3, sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Esos fueron los 7 movimientos que necesitamos allá. Entonces ya esta torre está vacía, entonces ya podemos continuar con la siguiente ficha, ¿sí? Entonces aquí esta ficha la debemos mover acá, ¿cierto? Entonces ya la empezamos a mover. Entonces vamos a devolvernos con las fichas. Entonces, esta es una, a ver, este es otro tip. Cuando tenemos así, nos vamos a devolver con las fichas. Entonces, si la vamos a mover acá, que esta debe venir toda acá, para que aparezcan las 4 fichitas acá. Vamos a ver cómo son los movimientos. Entonces, como esta es impar, en ese momento va a ir a una torre que está ocupada. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Movemos a la torre inmediata la primera ficha. Como es impar, si fuera par, entonces moveríamos a la otra, si aquí no hubieran 3 sino 4 fichas, la moveríamos a este lado. Ahora les explico porque ya vamos a llegar aquí cuando lleguemos aquí a 4 y ya las tengamos que mover. Entonces, como es a la inmediatamente, entonces van 7, ¿no? 7. Entonces aquí, seguida, 8, 9. Y aquí ya hacemos, digamos, los movimientos lógicos, ¿no? Esta viene acá, 10, creo que yo, 10, 11, estaba allá, 12, 13, 14, bueno, creo que me salté uno, son 15. Son 15 que deberían haber allí, ¿sí? Volvamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿cierto? Digamos que estamos aquí, ¿no? Aquí llevamos 7. 7. Ah, es que no conté este. Este sería el 8. 8. Estaba aquí. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Y 15. ¿Sí? Entonces serían 15 movimientos para una torre de 4. Vamos a mover una torre de 4 ahora. Y este ya pasa allá. ¿Sí? Entonces llevamos 15. 16. 16. ¿Sí? Sería ya como la torre de 5, 16. Entonces, este va ya, como es par, no va allá, sino que va acá. Si fuera impar, debería de ir allí donde debe terminar. Entonces llevamos 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24,
24. Van 24 en este momento. Estas son es de 3. Vamos a mover estas 3. ¿Sí? 24. Entonces, debemos llevarla allá. Va inmediatamente allá. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Así. Son 31 movimientos. 2, o sea, a la quinta son 31 movimientos. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 menos 1, 31 movimientos. Ahí van los 31 movimientos. Van 31 movimientos. Ahora vamos a pasar esta allá al final, ¿no? Pero como aquí está desocupada, entonces empezamos por aquí. Van 31 movimientos. Para que hayan, estas se puedan mover allá, ya dijimos que son 64 menos 1, 63 movimientos, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 menos 1, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 menos 1 son 63 movimientos. Entonces dijimos que van 31 movimientos, 32, 32. Entonces estas 5 deben venir acá. Como es impar, entonces viene la pequeña, viene acá. Van 32, 33. Los movimientos son lógicos, ¿no? 33, 34. Esta debe ir aquí porque esta no puede ir aquí ni aquí. 34, 35, ¿sí? 36. Entonces, estas dos deben ir acá. Entonces, esta 36, 37, 38, 39. ¿Sí? Esta viene acá. 40, 40. Estas tres van acá. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48. Ahora estas 4 deben venir aquí encima. Creo que eran 48. Bueno, 48. Entonces este es par, vaya, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Estas vienen acá, esta va impar, 56. Va impar, viene acá. 56, 57, 58, 59, 60. Ay, aquí me embolaté. 61, 62 y 63. Ve, tendría que haberla pasado ver acá. Pero bueno, no me acuerdo en dónde fue que me equivoqué. Bueno, muchachos, esta es la forma como se juega la Torre de Hanoi. De todos modos, aquí hice el traslado de acá a acá. Hice algún movimiento que debería ser para allá y lo hice para acá. Bueno, entonces aquí tenemos 63 movimientos, como ustedes acaban de escuchar, 63 movimientos de una torre o de un poste a otro poste. Moví en 63 movimientos, hice los digamos, el manejo de las fichas de un lado al otro. La verdad es que hice algún movimiento mal, pero de todos modos, pues la idea es trasladar de un poste a otro poste. Aquí los trasladé a este poste. La verdad, porque aquí no estoy de frente al juego, sino que estoy acá a un lado del juego, entonces de pronto eso me hizo irme por otro lado. Pero bueno, amigos, esta es la forma como se juega Torre de Hanoi. ¿Sí? Como ustedes ven, es el traslado de aquí hasta acá. ¿Sí? En uno de los movimientos, bueno, lo hice al revés, pero bueno, de todos modos allí dio. Este jueguito es muy aconsejable para los niños, jóvenes, adultos mayores. Este sí que es un juego que me ha encantado desde que lo vi, me gustó, dije tengo que hacerlo. Lo tenía hecho hace mucho tiempo, pues yo creo que
no me acuerdo en qué fecha les mostré el otro juego, ya tenía este listo, me dio por presentar el otro primero, pero este es un juego que es genial, 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 como le digo, o como está allí dateado, eh, es un juego que lo utilizan casi que de portada cuando van a hablar de computación, porque lo que estamos haciendo aquí, los movimientos, eso se llama eh, algoritmos, ¿sí? Que es muy utilizado en matemáticas. Entonces, esto se usa en, digamos, para computadores. Esto es lo primero que tienen que aprender a hacer, jugar este jueguito. Este jueguito es muy recomendable para los jóvenes, digamos, de 10 a 14 años más o menos, están digamos, en secundaria. eh, es genial, es genial. Bueno, así como este, por ahí les tengo otro rompecabezas. Este es como ustedes ven, es un solitario para jugar uno. Usted se sienta en su comedor allí, coloca el jueguito allí en su sala o en el comedor, lo tiene allí listo. Mientras de pronto le sirven su comida, se pone a jugar y hacer estos movimientos y se entretiene allí. Mata tiempo. Amigos, espero que les haya gustado el juego. Si les gustó, por favor regálenme un like. A los amigos que llegan por primera vez al canal los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita negra para que reciban notificaciones de videos como este que estoy presentando constantemente. Pues qué pena, me disculpan que hacía 9 días no había subido un juego, pero es que he estado bastante ocupado. Pero bueno, siempre hay que sacar tiempo, aquí lo saqué. Que tengan una feliz noche, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por sus buenos comentarios, por sus excelentes comentarios. No olviden hacer los comentarios, bien sea a este juego, referente a este juego, o a cualquier otro juego que haya ahí en el canal. Los invito a que compartan y no olviden darle like al juego, y a los juegos del canal. No saben cómo me satisface el tenerlos allí pendientes de los juegos que estoy subiendo constantemente. Un abrazo para todos.